¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. Habemos bien, Guillermo, está entrando Guillermo. ¿Exportó bien, Guillermo? ¿Pudo exportar? Guillermo Biondi, Buenas tardes. Perdón la demora. ¿pudiste exportar? Al final, ¿resolviste el problema de la exportación? No, los tengo los bolivianos acá, Ah, haciendo las pruebas del esmalte. bueno, Yo ya va a aviso cuando pasar. pueden comer palmitos de vuelta. Ya va a pasar. Bueno, yo hace un ratito terminé una reunión, también me demoré por eso, este, con, con los docentes de la maestría, y una de las cosas me encontré con Luis Quintas. ¿Lo conocen? Sí, lo El tuvieron año como pasado, profesor. sí. Sí, Luis, fanático de fenómeno. Nash. Sí, Luis, Capo fenómeno. Luis. Bueno, yo les recuerdo que Silvia y yo somos el número 1 y número 2 de la maestría de Administración de Negocios de la Universidad Nacional de La Plata, hace 20 y pico de años. Y Luis nos enseñó los juegos, la teoría de juegos. Así que imagínense que cuando nos vimos, la emoción que se agarró, mandó saludos y qué sé yo, y lo interesante que ahora es rector de la Universidad de San Luis, rector de la Universidad de La Puna. Así que bueno, nos contaba Sandra que este año es récord la matriculación. Están en 35 estudiantes matriculados para esta corte. Así que la maestría está teniendo un impacto y categorizada. Bueno, posterior a este comentario de parroquiales, arrancamos con la última parte del curso y el sábado nos vemos a las 9 de la mañana como para empezar a trabajar con las presentaciones. O sea, hacer un breve resumen de la discusión y el último día de clase podemos arrancar con 1 hora cada uno y hacemos 2 días de presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de evaluación económica de proyecto. O sea, todo lo que se hizo ahora va a ser puesto en consideración a través de algunos indicadores financieros. Vamos a tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo y vamos a establecer o vamos a determinar si el proyecto es viable o no viable. Entonces, para llevar adelante todo lo que se hizo hasta ahora, todo lo que ustedes van a llevar en su proyecto, habrán visto en principio la viabilidad comercial. O sea, si el producto no se vende, si no están dadas las 3 condiciones, pero la más importante es que haya mercado. Si no hay mercado, no hay proyecto. Posteriormente, la viabilidad técnica. Si se puede hacer tecnológicamente, si está disponible la tecnología. Obviamente, en paralelo, la viabilidad tanto legal como ambiental, que van acompañado a la viabilidad técnica, y finalmente la viabilidad económica financiera, que no son esos 2 componentes, que nos permiten a nosotros realizar la evaluación económica del proyecto. Si yo puedo llevar en un agujero negro el momento a un momento instantáneo, un momento de un diferencial de tiempo, y entro de acá y salgo por el otro lado, lo que salió va a salir o va a salir en el futuro es lo mismo que entró en ese diferencial de tiempo. Para los que no son matemáticos o no recuerdan algo matemático, algo que se produce en un instante. Yo hago que en menos de un segundo ocurra todo y voy a intentar que en ese segundo todo lo que yo fabrique en los próximos 5 años se lleve al momento cero. Y para eso voy a tener que traer los flujos de fondo del pasado al presente o al revés. Llevar los flujos de fondo del presente al futuro. Si los llevo del presente al futuro, aplico tasa de interés. Y si los llevo del futuro al presente, utilizo una tasa de descuento. Una tasa de descuento. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese concepto. Tasa de descuento. Bien. Vamos a ver básicamente cómo
ocurre Profe, esto. Sí. disculpe, ¿lo puedo repetir? Porque más que nada para que se me quede en la cabeza. Ahora lo desarrollo. Suponete que vos en el año 0 haces todas las inversiones, por una cuestión matemática se hace eso. Porque vos, a ver si puedo, cómo estará la planilla, la pantalla. Voy a hacerlo acá, a ver, total, no pasa nada. Suponete que vos tenés un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales así. ¿Está bien? Y tenés una función. Y la función empieza a ser así. Pin, pin, pin. ¿Cuántas raíces tenés? Tenés una, tenés dos, tenés tres. O sea, cuando cambia de sentido, cuando cambia de eje, vas a tener las raíces, o sea, soluciones a tu sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, esto no se puede Sí, sí. hacer, porque una evaluación económica no puede tener este tipo de cosas. Entonces, lo que vas a hacer va a ser así, mira, vas a agarrar y vas a decir, todas las inversiones las llevo al momento 0 y tengo esta exposición negativa. Y después voy a tener una recuperación que va a ser así. Entonces voy a tener una raíz real y coincidente, que es el punto en el que todas las inversiones alcanzan 0, debido a los ingresos. Va a haber una zona de pérdida y una zona de ganancia. O un momento de pérdida y un momento de ganancia. Ese es el principio sobre el cual vos vas a trabajar o vas a resolver la ecuación. Entonces digo, en el momento 0 realizo todas las inversiones. Y después voy a tener un momento 1, un momento 2, un momento 3, un momento 4 y un momento 5, que van a ser los años. ¿Me entendiste, Gonzalo? sí. Bien. En el año 1, como va a empezar la actividad, no sabes cuánto, pero las podés estimar en función de una proyección. Decís, voy a tener ingresos por tanto dinero y para que ingrese eso, voy a tener que tener estos egresos. O sea, a mí se me van a tener que ocurrir situaciones donde me ingrese dinero y me egrese dinero. En ese ida y vuelta me tiene que quedar una situación superavitaria o no en el primer año. En el segundo, yo diría que sí, en el tercero más, en el cuarto más y en el quinto más. Eso lo vamos a ver cuando simulemos un flujo de fondos, un flujo de efectivo. Ahora, el valor del dinero en el año 0 es distinto al valor del dinero en términos de la capacidad de compra, en términos equivalentes a la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar con respecto al año 1. Acá compro más que acá, si hay inflación. Y en el año 1 compro más que en el año 2. Y así sucesivamente a lo largo de todos los ciclos. Entonces voy a tener que hacer algo, algún algoritmo matemático voy a tener que aplicar para que eso se traslade a un momento del tiempo de todo el proyecto. Bien. Ahora hago un pequeño recuerdo de lo que estuvimos haciendo hasta ahora en el estudio económico. ¿Cuáles son los componentes que yo cargué o analicé en mi estudio económico? Ingresos, costos de explotación, gasto de administración, gasto de venta, gastos financieros. Consideré depreciaciones y amortizaciones. Hice un plan de inversión para pagar lo que voy a pagar, aunque lo haga la exposición en el momento 0. Voy a tener un presupuesto de caja donde voy a ir atendiendo las finanzas. Una cosa es el presupuesto operativo y otra cosa es el presupuesto financiero. Voy a tener un balance general inicial o balance general proyectado. Puedo utilizar razones financieras que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo y voy a utilizar un indicador que llamo punto de equilibrio. Esto me va a determinar el flujo neto de efectivo y obviamente voy a tener que establecer cuánto me cuesta el capital para llevar adelante todo esto, ya sea el capital por los dineros que yo ponga, por los dineros que me endeude con un banco o por el endeudamiento que haga con socios participándolos en las ganancias. Con un banco, si saco un préstamo, me endeudo a costo fijo, entonces en mi cuenta de punto de equilibrio me va a impactar en la parte de arriba, y si me endeudo en costo variable, voy a tener que ceder parte
de mis utilidades porque voy a estar endeudado a costo variable. Esto es una de las cosas que nosotros con Silvia aprendimos a sangre y fuego en la maestría de Administración de Empresas allá y por entonces, en el año 99. Y nos sirvió muchísimo. Entender estos pequeños tips, estos pequeños detalles de cómo se hacen las cosas son lo que se llama los secretos del arte. El arte está tan escondido, es la pizca de sal que le pone la cocinera, o es el secreto del artesano, o todas aquellas personas que llevan adelante cosas y no las cuentan, porque es el secreto propio. Bueno, el secreto propio para nosotros que hacemos estudios económicos es tener en cuenta todos estos elementos. Seguimos adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la evaluación económica? Vamos a determinar el valor actual neto, valor presente neto, algo que se llama tasa interna de retorno, que muchos dan la definición matemática de esto de la tasa de descuento, en donde el valor presente neto se hace igual a cero. No. Otra de las cosas que nosotros aprendimos en la maestría de Administración de Negocios, que esto es otra cosa, que la vamos a explicar en un ratito. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad y también un análisis de riesgo. ¿Qué tipo de análisis? Unidimensional. Vamos a tocar una sola dimensión. Y con esto vamos a dar por cerrado el paquete formulación y evaluación de proyectos. Y ustedes van a poder empezar a trabajar. O vienen trabajando y van a consolidar la idea o la propuesta que se autopropusieron. Bien. Métodos de evaluación que toman en cuenta el dinero, el valor del dinero en el tiempo. Se hace una secuencia donde se va a tratar de determinar la factibilidad por sí o por no del proyecto que encararon. Puede haber contratiempos, puede haber situaciones donde yo estimé mal al principio. Recuerdan que si yo tenía un error en el estudio económico, era producto de que tuve un error o sea, hay una carga de errores. Si me equivoqué en estimar el mercado, seguramente me voy a equivocar en alguna parte del estudio técnico, y el estudio técnico me va a conllevar un error en el estudio económico. Y obviamente ahora todo lo que yo evalúe va a estar sesgado de error. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los proyectos se están haciendo con proyección a 5 años, con valor de salvamento, o sea, haciendo que yo venda la empresa, o por lo menos simulando que yo vendo la empresa, y no la evalúo mucho más de 5 años. Hoy los proyectos son mucho más chicos. Imaginemos un proyecto de un celular. Un móvil hoy tiene, para salir al mercado y de manera competitiva, no mucho más de 4 o 5 meses. Y ahí tengo que hacer todo, evaluación de proyecto, tengo que hacer la puesta en marcha, tengo que hacer el estudio de mercado, y todo se hace en paralelo, porque si no quedo no competitivo con el resto. Piensen ustedes, la gente de iPhone, que está por largar y obviamente son cerradísimos en términos de informarle a la gente lo que está llevando adelante. Y por ahí sacan algunos trailers, como hacen los de las películas, que yo, Marvel dice, Deadpool 3, y saca un pequeño corto, y muestra algo, para entusiasmar a la gente. Bueno, la gente de iPhone también saca algún tip para entusiasmar a la gente. Y lo que tienen que sacar tiene que ser totalmente revolucionario. Porque si no es revolucionario y cambia con el paradigma de lo actual, la gente no les va a comprar productos. Sí. El estudio de evaluación económica del proyecto es la parte final de la secuencia de un análisis de factibilidad técnica. Un trabajo engorrosísimo, no difícil, pero sí muy tedioso. Y hay algo que se llama tabla de intereses. Yo lo voy a ir haciendo muy despacio, para que ustedes, que seguramente muchos lo saben,
alguno no lo haya comprendido. Imaginemos que yo tengo 100 pesos y los llevo al banco. Entonces deposito esos 100 pesos y me van a dar un interés, un valor por dejarles la plata un periodo, que el periodo puede ser 30 días. Bueno, para hacer el cálculo de cuánto voy a ganar, voy a poner 100 pesos más mis 100 pesos por la tasa de interés que me van a dar. O sea, esto va a ser el premio que me van a dar a mí por dejar estos 100 pesos. Como yo tengo factor común 100, lo puedo sacar de la ecuación. Entonces va a ser 100 por 1 más la tasa de interés. Eso no hay ningún problema. Entonces lo puedo expresar desde el punto de vista matemático, como que C sub 1 va a ser igual a C sub 0, o sea, 100 pesos, más 1 por 1 más la tasa de interés. Esto es la expresión de pasar de lo numérico al álgebra. Ahora, ¿qué pasa si yo, con lo que me dio, o sea, mejor dicho, con C sub 1, me voy al banco y lo dejo un nuevo periodo de 30 días? No modifica la tasa, entonces yo puedo decir que C sub 2 es igual a C sub 1 por 1 más la tasa de interés. Ahora, ¿qué era C sub 1? Era C sub 0 por 1 más la tasa de interés. Entonces voy a reemplazar C sub 1 por lo que corresponde acá. C sub 0 por 1 más la tasa de interés por 1 más la tasa de interés. Como la tasa de interés es la misma, yo lo puedo expresar de esta manera. Como C sub 0 por 1 más la tasa de interés al cuadrado. Esto es el famoso cuadrado de un binomio. Si hago lo mismo para un tercer periodo, donde tampoco cambio las condiciones, voy a tener la expresión del elevarlo a la tercera. Y así siguiendo hasta llevarlo a sub n. Entonces vuelvo a tener la expresión C sub n igual a C sub 0 por 1 más la tasa de interés elevada a la cantidad de periodos que yo deje el valor en ese punto, donde identifico cada uno. El capital final, el capital inicial, el tipo de interés anual compuesto y obviamente el número de años. De esta ecuación la voy a cambiar a C sub 0 por valor actual neto. O sea, un valor que va a ser el valor inicial. Y voy a mantener 1 más la tasa de interés al número de periodos que deje. Y eso lo voy a llamar valor final. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a jugar? Bueno, ahora digo, ¿y qué pasaría? ¿Cuál sería el valor actual si yo conozco el valor final de lo que quiero y divido por el número de periodos a una tasa establecida de interés y el número de periodos también lo tengo establecido? Bueno, voy a tener esta ecuación. Y esta es la ecuación para traer todos los valores de años sucesivos a cero. Y la llamo valor actual neto o valor presente neto. Pero yo tengo que tener en cuenta que el año 0 la tengo que elevar a la 0, el año 1 lo tengo que elevar a la 1, el año 2 lo tengo que elevar a la 2 y así sucesivamente. Entonces voy a tener que poner acá adelante, a ver si lo puedo dibujar, acá adelante una sumatoria desde i igual 0 hasta n. Si esto parece una n, yo no dibujo mal. Pero está claro, esto es la sumatoria de los flujos de fondo que voy a tener dividido este cociente. ¿Y esto qué hace? Esto es un factor, el factor de descuento. Bien. Una consulta. Sí, señor. En el caso nuestro de Argentina, donde ese interés puede ir variando año tras año, hay que hacer cada uno. Quédate tranquilo que lo vamos a simular y vas a ver qué fácil lo vas a entender. Perfecto. Quédate tranquilo que acá con la profesora Martó y con el profesor San en el año 96, que lo tengo acá esperando para ir a dar clases, que es el otro
colega del team de formulación y evaluación de proyectos y profesores de economía de acá del grado. Esto lo aprendimos del profesor Nasir Zapak Chain, que es uno de los libros que ustedes vieron y tienen de consulta. Esto es lo que ellos nos dieron, lo que él nos dio. Y la verdad es fantástico. Y vas a encontrar la simulación y yo te voy a dar creo que ustedes tienen el cuadro de resultados y la simulación y lo vas a entender facilísimo. Bueno, sigamos. Ahora sí, vamos a mostrar ese gráfico con la inversión, pero vamos a ver qué pasa. En el año yo tengo, voy a llamar la inversión menos P. ¿Sumado qué? Más los ingresos del año 1, año 2, año 3, año 4, y así siguiendo, menos los egresos del año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Ahora, yo de alguna manera voy a tener que llevar los ingresos y los egresos al año 0. Los del año 2 lo mismo, del año 3 lo mismo, del año 4 lo mismo y del año 5 lo mismo. ¿Por qué lo voy a tener que llevar? Porque acá los tengo que afectar de un factor de descuento. Porque si yo invertí 100 millones de dólares en el año 0, esos 100 millones de dólares afectados por inflación no son lo mismo, no compras lo mismo en tu poder adquisitivo en el año 1 y mucho menos en el año 5, que es lo que vos preguntás, Gonzalo. Entonces voy a tener que aplicar varias cosas. ¿Cuáles son las cosas? En principio, para sacar el valor presente neto o el valor actual neto, voy a tener que incorporar la tasa mínima aceptable de rendimiento en la fusión o la ecuación, que ahora viene. Entonces, acá explico, digo, 2 puntos. Si yo en el periodo 1, acá como pueden ver ustedes, voy a calcular el valor presente neto, o sea, voy a traer de atrás para adelante. 1.000 pesos. Al final del año, o sea, pasa un año, no tengo, si está afectado, por ejemplo, de un valor de 10%, tenía 1.000 al principio, al final del año tengo 909. Esos 1.000 pesos, si pasan 2 años, voy a tener mucho menos. Y esos 1.000 pesos voy a tener ese factor elevado a la tercera. ¿Qué significa? Que si a mí me entran 1.000 pesos todos los años, yo estimo que me van a entrar 1.000 pesos. El primer año me entran 1.000 pesos, el segundo año me entran 1.000 pesos, el tercer año me entran 1.000 pesos. La realidad es que no me entraron 3.000 pesos, me entraron 2.486 pesos, porque estuvieron afectados por un interés, ponele, del 10%. Pero acumulativo. ¿Está bien? Seguimos. Silvita, obviamente si querés entrar, entra cuando quieras, ¿eh? Ok. Sigo. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La que mencioné. Valor actual neto es igual a C, al capital, dividido por 1, dividido 1 más la tasa de interés a la 1. Y así sucesivamente. ¿Y qué voy a sacar? Factor común, capital. Entonces, la suma de los flujos de efectivo, que van a estar acá, dividido 1 más un I, que es la tasa de descuento, elevada al número de pérdidas. Ahora, ¿qué pasa si lo hago hacia el futuro? Lo mismo. Profe, Sí, te decía el cuadrado a la T. ¿Qué marca representa la T? el número de periodos de Ah, el tiempo. número de periodo, sigue siendo igual que la N. Sí, Ah, sí, sí. gracias. Es una cuestión de nomenclatura. Que a veces utilizo una, utilizo otra. Esto lo voy a repetir 2 o 3 Gracias. veces y a partir de esto. Bueno, ahora lo voy a traer al momento 0. En el último valor, perdón, yo voy a llevar al futuro. Los 1.000 pesos que tengo hoy en el futuro van a estar elevados al cuadrado. Si los pongo el año que viene, o ingresan el año que viene, lo voy a llevar a la 1. Y si lo llevo en el último periodo, van a estar elevados a 0. ¿Qué significa estos 3.310 pesos? Que la realidad, que todo lo que fue entrando en los distintos momentos de tiempo, era mucho más valioso antes que en el futuro. O sea, monetariamente, voy a poder comprar más bienes y servicios ahora que en el futuro.
Todas las evaluaciones económicas se hacen el valor presente neto. Todas ahora. Y la ecuación es esta. O sea, el valor futuro va a ser igual a la ecuación que vimos al principio, donde yo calculaba, y esto sí es la tasa de interés, no es una tasa de descuento. Es una tasa de interés que va a estar afectando los flujos de efectivo. Seguimos. Criterios para calcular o darle... esto es una cuenta. O sea, voy a agarrar la inversión inicial, le voy a restar los flujos, le voy a sumar los flujos de fondo y me va a dar un valor. ¿Y cómo acepto yo en una primera instancia el resultado que me dé? Esta ecuación, ¿ven? ¿Cómo se arma? Valor presente neto y menos la inversión más el flujo neto de efectivo, ingreso menos egreso, en el año 1, dividido 1 más la tasa de descuento a la 1, más y así siguiendo hasta el año 5. Acá vuelvo a hacer otro gráfico. Acá tengo la inversión inicial y acá tengo un flujo de efectivo y lo llevo al presente. El efectivo y lo llevo al presente. Acá ven cómo se utiliza la tasa de descuento. Acá lo tengo, lo llevo al presente. Acá lo tengo, lo llevo al presente. No quiero hablar del TIR todavía. No le den bola a lo que dice ahí, no le presten atención a lo que dice ahí, TIR. Criterios de la tasa interna de retorno. Ahora sí voy a hablar de tasa interna de retorno. Criterio de la tasa interna de retorno. Todos la conocen como la tasa donde el valor presente neto se hace cero. Ese es el famoso dicho. Que la tasa de descuento va bajando, va bajando, va bajando, cuando la tasa de descuento crece y corta en un valor las abscisas. Esa es la definición matemática. Pero la realidad, y esto anótenlo para siempre, es la tasa a la que crece el proyecto. Hay una tasa escondida dentro de un proyecto que vos no la conocés, está escondida en el proyecto y la tenés que descubrir. Vos tenés que decir cuál es. Porque el inversor te va a decir, yo quiero ganar un 20% más la inflación. Y por el valor del capital, 2% más. Entonces vos tenés la tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces el inversor te dice, bueno, yo quiero ganar el 48%. Listo. Pero tu proyecto tiene que dar más o menos. Entonces utilizás los dos evaluadores. Por un lado, utilizás el valor presente neto y segundo, utilizás la tasa interna de retorno. Y con la tasa interna de retorno vas a descubrir a qué tasa crece tu proyecto, que es escondida. Está escondida, no sabés cuál es. La tenés que descubrir con este cálculo. Y por aproximaciones sucesivas. Acá está. Las consideraciones, los flujos de fondo cuando se igualan a la inversión inicial. Todos los fondos son reinvertidos. Uno de los criterios básicos de la tasa interna de retorno es que todos los fondos son invertidos nuevamente en el proyecto. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto donde quiero sacar dinero, me tengo que poner como sueldo y ahí me aumentarán los costos. Pero no saco la inversión, porque el rendimiento del proyecto tiene que ser reinvertido. Y esto aplica para todo, ¿no? Digamos, todo lo que es ver cuánto varía el dinero a lo largo del tiempo, no solamente para un proyecto de hacer bienes y servicios, sino aplica para lo financiero. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el término, cuando hablan de bono, rendimiento, que muchos también usan el TIR, el bono, los bonos de deuda del gobierno, también tienen TIR. Y significa que si a vos te pagan un interés por ese bono todos los meses, por ejemplo, va a tener una TIR supóngase, del 7%, pero si vos ese interés lo vas reinvirtiendo a lo largo del periodo del bono. O sea, no lo sacás, te lo pones en el bolsillo y te lo llevas. O sea, el concepto siempre es el mismo.
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, la Sí, sí, idea sí, es perfecto. el Bien, interés compuesto, digamos. tasa de interés compuesto. Eh, bueno, y ahora vamos a hacer la evaluación de proyecto. ¿Y cómo es la evaluación de proyecto? Bueno, si el valor presente neto es positivo, el proyecto lo acepto. Si el valor presente neto es nulo, ¿lo acepto? Puede ser, capaz que uno quiere quedar empatado, hay que ver hasta qué periodo Pero si uno... yo te digo una cosa, vos sos mi inversor, yo hago todas las cuentas, ingreso, egreso, qué sé yo, qué sé cuánto, dije que iba a poner en la ecuación de la I, en el valor presente neto, el valor de la tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Está bien? Sí, Y vos me pediste 50% y esto dio 50% para que se anule cero. ¿Qué estoy ganando ahí? Lo que me pidió el inversor. Pero vos no estás ganando sí, nada. es recuperar, sí. No, no, no. Se ganó en el proyecto lo que vos querías. Entonces, en primera instancia, yo lo estoy aceptando el proyecto. No lo acepto siempre y cuando el VAN es negativo. Si es negativo, ya lo descarto. Pero Luis, te hago una consulta que me generó duda ahora. O sea, vos estás diciendo que ganás lo que te pide el inversor y a vos qué te queda. No, no, no. El proyecto gana, no yo. Vos me estás diciendo a mí que yo voy a llevar adelante el proyecto. Yo no lo voy a llevar adelante. Yo soy evaluador del proyecto. Soy formulador y Ah, evaluador del bien. Entiendo, entiendo. Está bien, está perfecto. Está bien, está bien, está bien. ¿Bien? Entonces Sí, ahora, sí, perfecto, perfecto. ahora digo, el caso 1 se acepta el proyecto provisoriamente. El caso 2 se acepta el proyecto, como pueden leer ahí, porque el proyecto está rindiendo lo que se requirió a la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y el caso 3 se rechaza el proyecto. Ahora vamos a la TIR. ¿Qué pasa con la TIR? Se calcula por iteración de la tasa interna de retorno, aproximaciones sucesivas, porque yo la desconozco. Ahora ese I, yo hago la ecuación igual a 0 y mi incógnita no es el VAN. El VAN se transformó en 0. Ahora mi incógnita es la I. Entonces voy a tener que ir tirando I, o sea, el valor de la I, ya no tengo más la tasa mínima aceptable de rendimiento y tengo que descubrir cuál es. ¿Y qué encuentro? Bueno, si se calcula por interacción, se compara la TIR con la tasa mínima aceptable de rendimiento. O sea, voy a tener un valor. Suponete, la TIR, la TEMAR me pidió 50% y la TIR tiene 80%. Ah, estoy mejor que la TEMAR. Corrí el velo de la tasa interna de retorno y me dio 80. Estoy mejor. Mientras más lejos y más superior sea la tasa interna de retorno respecto a la tasa mínima aceptable de rendimiento, estoy más cómodo, estoy más holgado. Esto es como agarrar y decir, che, ¿cuánto ganás? Y yo me conformo con un 30. Ah, bárbaro. Entonces, si te conformás con un 30 y dio 100, tenés un colchón de 70. O sea, estás bárbaro, estás mejor. Mientras la TIR sea mucho mayor que la TEMAR, el proyecto se acepta. Si es igual, también se acepta por la condición anterior. Y si la TEMAR es mayor que la TIR, se rechaza. Es muy fácil esto, ¿eh? O sea, hacemos dos cuentas y ya está. Evaluación de proyecto. Resumen. VAN positivo y TIR positivo, se acepta el proyecto. VAN positivo y TIR igual a TEMAR, se acepta el proyecto provisoriamente. VAN negativo, se rechaza el proyecto. Debe realizarse ahora un análisis de riesgo y sensibilidad. ¿Qué significa? Empezar a jugar con algunas variables para encontrar cuál es la razón de que esto puede fallar. Esto está hecho en algunas condiciones y es estático. ¿Estático por qué? Porque yo estoy considerando un valor del dólar, un gobierno determinado, una política determinada. Hice todas las consideraciones, desde el valor de la divisa, las variables macroeconómicas, la variable microeconómica, la no interrupción de jugadores distintos a mí en el mercado, yo solo voy a entrar, y así sucesivamente hice un montón de conjeturas que las tiré al estudio de mercado, las llevé al estudio técnico, las llevé al estudio económico y ahora acá las pongo en juego.
Bueno, no puedo, se me colgó. Hola, a continuación Pero veremos vamos a el verlo. eje fundamental, que es el sistema francés y alemán. Son frente a un préstamo bancario o financiero. Ahí está. Fin del tema. Ya lo pude terminar. Ahora tenemos que hacer el análisis de riesgo. Antes de esto vamos a charlar, a ver qué entendieron. Y yo voy a parar la grabación. Bueno, vamos a ensayar una pequeña simulación. Este es lo que yo les decía, el famoso cuadro de resultados que arman ustedes. ¿Está bien? Permiso. Hola. Este cuadro de resultados no tiene otra cosa que del lado de la izquierda lo que suma y se resta. Acá tenemos ingresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, yo digo, voy a tener 10 millones en miles de dólares, 10 millones de dólares de ingresos internacionales y 15 de ingresos nacionales. ¿Está bien? ¿Me siguen? Es una estimación, precio por cantidad, ahí está. Y ahora voy a empezar a hacer un presupuesto, un análisis de cuánto me costó la materia prima, cuánto me costaría la mano de obra a través del convenio colectivo de trabajo y cuánto me costarían los costos indirectos de fabricación. ¿Me siguen? Bárbaro. Sí, perfecto. Bien. Entonces los voy cargando acá. Esto se va a ir restando. Yo acá tendría 25 millones de dólares y tengo una erogación de 10 millones de dólares. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Esto me va a dar un saldo de utilidad bruta, o sea, los ingresos menos los costos de explotación, de 15 millones de dólares. Muy bien, ahora le tengo que restar los famosos, los valores que nosotros hablábamos siempre. Gastos de comercialización y gastos de administración. Está mal visto por los contables que yo diga costo de administración y costo de comercialización. Hay que poner gastos. Gastos. Acá hay que poner gastos. Vamos a ponerlo. Son gastos. Acá tengo otros gastos. Gastos de administración. Perfecto. Y obviamente yo dije que en algún momento toda la inversión inicial, que eran 50 millones de dólares, la iba a tener que poner en amortizaciones y depreciaciones. Fui a la agencia de impuestos de acá, de la provincia o de donde sea, y me dicen, usted puede desgravar 7 millones y medio de dólares por año. Entonces lo reparte en los próximos 5 años. Algunos tendrán reparto de 2 años, otros tendrán, esto lo hablamos cuando hablamos los... Perfecto, esto lo que me da como resultado restar 15 menos 6, perdón, estos 15 menos todo esto, me da un resultado de 6 millones de dólares de utilidad neta antes de pagar impuestos. Y esto, que está acá, le resto los gastos financieros, que en este caso son 1 millón de dólares. Y voy a tener del resultado que me dio 2.1 millones de dólares de impuesto a las ganancias. Perfecto, ahora voy a simular. El resultado que me da en el primer año son 2.9 millones de dólares de resultados. Pero le tengo que volver a sumar los 7.5 millones de dólares que le resté en amortizaciones y depreciaciones. Y el resultado que voy a tener operativo al primer año van a ser 10 millones de dólares. Perfecto. Ahora vamos a jugar un poquito. ¿Qué pasa si las ventas internacionales, en vez de 10 millones de dólares, se me transforman en 5 millones de dólares? Fíjense cómo impactó en toda la cuenta de resultados. Y pago muchísimo menos de ganancias porque se me achicaron las ganancias. Imagínense acá que me aumentaron los costos de materia prima. En vez de, yo le puse un factor. Fíjense cómo bajó. Este que está acá me sube los costos
operativos me suben. Ya estoy ganando prácticamente nada. Y los costos indirectos de fabricación lo voy a multiplicar también por 3. Ahí está. Como pueden ver, no estoy pagando impuesto a las ganancias porque no estoy teniendo ganancias. Estoy teniendo un valor pérdida de 4.7 millones de dólares. Negativo. Y esto puede ser porque puede haber ocurrido alguna situación donde no estoy teniendo los resultados que esperaba. Voy a ir para atrás para ir teniendo estos valores. Y así sucesivamente voy a ir cargando por estimación lo que yo podría vender. ¿Desde dónde arranco? Arranco del precio por cantidad, el famoso precio por cantidad. Voy a vender 100 unidades a este precio. Voy a vender, y todo esto es parte de lo que yo estimé en estudio de mercado, lo que yo estoy teniendo como costos operativos, y estoy teniendo como costo de comercialización o gastos de administración, que mencioné hoy, gastos de comercialización y demás. Esperen que voy a guardar esto antes que siempre me olvido. Bien, sigo. En el año 2 voy a tener un incremento de los ingresos. Y como pueden ver ustedes acá, lo estoy teniendo en las ventas internacionales. Y también dupliqué las ventas nacionales. Como resultado de esto, estoy teniendo 50 millones de dólares con un costo operativo de 20 millones de dólares. Me quedan 30. De esos 30 millones de dólares, voy a tener gastos de comercialización, gastos de administración y amortizaciones en estos valores. 19.000 y restándolos, me quedan 19.500 millones de dólares. Le resto los gastos de administración, pago los impuestos y voy a tener una utilidad neta después de pagar impuestos de 9.600 millones de dólares, a los cuales le sumo la amortización que me permitió el Estado para recuperar la inversión y me queda una utilidad de 17 millones de dólares. Y así sucesivamente con todo lo demás. ¿Está bien? Como pueden ver, si los resultados están subiendo, me impactan en el impuesto a las ganancias. No estoy teniendo el saldo técnico, debería haberlo puesto, pero no quería complicar porque como tenemos compañeros extranjeros, el IVA en otros países es prácticamente insignificante, no el impuesto a las ganancias, acá en el país es una locura pagar 21% del valor agregado. Bueno, hecho esta simulación, cargado este flujo de fondo, ahora vamos a explicar cómo se hacen los cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos? Acá están los cálculos. Acá están los cálculos. Fíjense, si yo tengo estos resultados, fíjense qué pasa acá. La inversión la tengo acá. Trasladé lo que tengo en el flujo de fondo, lo pongo acá. En el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. Tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Cómo la fijo? Pongo la inflación, pongo el premio al riesgo y sumo el riesgo país. Sumo el riesgo país. Y voy a tener una tasa mínima aceptable de rendimiento del 30%, que me va a jugar acá. ¿Está bien? O sea, ¿qué puedo modificar acá? Y puedo modificar la inflación. Suponete que vos tenés una inflación del doble, 20%. La tasa mínima se fue a 40 y la TIR se fue a 41. O quedó en 41 cuando hice el cálculo. Suponete que te suba un poquito el riesgo país, suponete que te resfriaste. Claro, se acabó. El premio al riesgo lo dejo fijo. Suponete que el riesgo país aumente mucho. Recuerden cuánto estaba acá. 29 puntos básicos o 2.900. Ya inmediatamente se me fue de escala esta inversión. Y cuando teníamos una inflación de 240%, imagínense cuál es el negocio que tiene que tener este cuadro de resultados para que nos sirva. Fíjense. Una duda, Luis. Sí.
Ahí ¿se sumaba o era compuesta? ¿O se multiplicaban? ¿Qué cosa? Y Las, se suman. las Se tasas suman. Las se tasas se suman. suman. Se suman. Entonces, esta persona que va a invertir en el país en esta situación va a querer un premio al riesgo mayor, 50, por ejemplo. En este país hoy una inversión, en esta situación, antes de que empiecen a bajar la inflación, era del 320%, nadie invertía por menos del 500%, y era un retorno muy rápido, un payout, un retorno de la inversión muy rápido. Supónganse acá arriba, voy a simular 15 millones de dólares. Nada, no me cambió nada. ¿Quieren ponerle 20? Vamos a ponerle acá, en el segundo, le voy a poner 60 millones de dólares. Acá. Fíjense, no me lo bajan. Voy a ir al tercero, pongo 60 millones de dólares. Tampoco me lo bajan. No me mueve el amperímetro. Voy a ir acá, voy a poner 120 millones de dólares. Nada, no me mueve nada. Fíjense qué resultado tengo que tener. Voy a ir al último año, voy a poner 1.000 millones de dólares. Ahí está. Nada, fíjense muchachos, el problema es la inflación. Acá tienen ustedes el claro ejemplo de la inflación. Voy a poner 1.000 millones de dólares acá también. Nada, no me movió nada, 92%. ¿Ven cómo mueve la TIC? Porque se me movieron todos los costos. Se me movió materia prima, se me movió mano de obra y se me movió costos indirectos de fabricación. Obviamente se me van a mover los gastos de comercialización y administración, y la amortización y la depreciación se me licuaron. Entonces, este es el problema de Argentina. ¿Qué es lo que se plantea? Bajar el riesgo país a un grado de inversión, 7%. Que la inflación, lo menos que la expectativa del del Fondo Monetario la bajó a 150. Entonces estamos en 207. Y el premio al riesgo que baje a la mitad, 25. 180. También estamos en la mitad de lo que podíamos tener con este flujo de fondos. Esta es una simulación simple y sencilla de por qué hay que luchar contra la inflación. Si yo bajo la inflación, por ejemplo, a valores normales, 5% mensual, que es una locura, se me va... Ah, me equivoqué, perdón. La bajo a 60, fíjense cómo inmediatamente bajando la inflación a 60, ya igualé la TIR. Es lo que me pide el inversor, un 25%. La idea es que la inflación esté, como en países normales, cuanto mucho en 10%. Y ahí, fíjate la TIR, qué contenta que está. Porque por más que me pida mucho el inversor, el riesgo país está en un grado de inversión, entonces estoy en 42%. Luis, tengo una consulta. Sí, señor. En el premio al riesgo no sería, yo lo tengo asociado con que es lo que te ofrece el banco por poner No, la no, plata no, en no, el no, plazo no. fijo. ¿No Contra tiene el nada banco que ver nunca. eso? No, 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 no. Es el riesgo que tiene el sector. El premio al riesgo que sí tiene el sector. Si es siderúrgico, con lo que pide el sector siderúrgico. Si es el taxista, el riesgo que pide el taxista. ¿Ese Luis, valor ya está dado? Sí, claro. Hay baremos, hay valores que te dicen. Por ejemplo, un restaurante tiene que dar lo menos el 100%, como mínimo, el 100% de lo que invertís. 100%. Premio al riesgo, 100%. O sea, yo puse un peso, me tiene que dar 2. A menos que sea un McDonald's, obviamente, que tenés mucha rotación. Pero hay valores para cada uno de los rubros y se buscan a nivel internacional y después lo afectas por el riesgo país, que es el Luis, valor de sobretasa sobre la tasa LIBOR que paga Estados Unidos. Luis, ¿esos valores hay algún lugar donde podamos consultarlos? Hay que buscarlos, los tenés publicados. Ah, Pueden ah. ser mayores o menores, obviamente, por la situación de contexto. ¿Mm? Y perdón, para nuestro proyecto de ahora, ¿qué valor tomamos de riesgo país?
Perdón, no lo tengo. El que publicamos, si me aguardan un momentito, voy para atrás, dejo de compartir, vengo acá, aguárdenme un minutito. De inflación tomamos 150 hasta ahora, para presentar ahora. Sí, más o menos. Espera que voy a economía, acá. Vengo acá, vuelvo a compartir. Acá tienen toda la información estratégica del país. Me equivoqué. Acá tenemos. Tenemos el valor de la divisa, la sobretasa por dólar turista, que es más o menos sobre blue 40%, 42%. Dólar libre cayó 0,49 y acá tenés el riesgo país de 12,42 puntos básicos. Es muy bueno esto, ¿eh? Y si estuviera perforando los 2 dígitos o menos de 1000, estaría bárbaro. El premio al riesgo es 12, 12 más o menos. Se dicen 1200 puntos básicos, pero es 12, Fíjense algo muy importante, que el blue, si vos multiplicás el blue por un 17%, que es por el 35%, que es el valor que te lleva el dólar turista, está más o menos en lo que da. ¿Ah? Cuando cierren la brecha, o sea, el cepo, cuando este dólar Banco Nación sea igual al blue, o sea, ahí está cerrada la brecha. Hoy Cavallo hablaba de un ex ministro de Economía que decía, el dólar va a estar en 1.300 dólares, 1.300 pesos, no mucho más. O sea, la expectativa es que cuando el mercado esté regido exactamente por la oferta y la demanda, el dólar va a tener un valor de divisa de 1.300 pesos. Eso significa que va a quedar bastante competitivo el país, porque el dólar a 1.000 pesos es muy caro. Quedaron todos los precios caros en dólares. Y tendría que bajar el riesgo país más o menos a 800 puntos. Cuando baje a 800 puntos, estamos en grado de inversión. País se llama Investment Grade, grado de inversión. Y hay una consulta, Luis. ¿Uno puede tener un riesgo país bajo, pero una inflación alta? No. Va de la mano. La inflación impacta o sea, vos son varios factores. Voy a dejar de compartir. Son varios factores. El factor de la seguridad jurídica, el factor de inflación, el factor de estabilidad y acuerdos políticos. O sea, hay un montón de factores que impactan en el riesgo país. Suponete que salga la ley bases, que haya acuerdo y se vote la ley bases. Inmediatamente va a bajar el riesgo país. Inmediatamente va a bajar. Y va a bajar a menos de 1000. Porque va a haber acuerdos políticos, va a haber un escenario de estabilidad en el tiempo desde el punto de vista político. Te van a garantizar que vos lo que inviertas acá te va a respetar. No se van a romper los contratos porque a uno se le ocurrió. Es más, toda esta baja que está teniendo el riesgo país en esta semana es porque el Fondo Monetario y los mercados ven que hay una consolidación de la baja de la inflación y que el gobierno mantiene su postura de disminuir el déficit, o sea, estar en un equilibrio. Y por eso es lo que se expresa las bajas estas del riesgo país. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Están cansados? Falta un poquito nomás. Bueno, vamos a seguir con la última parte.
Bueno, ahora vamos a ver análisis de riesgo y administración. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de riesgo. Lo que me interesa es el concepto. No van a ser especialistas en administración de riesgo, salvo que trabajen en el tema. Pero a mí lo que me interesa es que entiendan el concepto. Vamos. Hay personas que responden ante el riesgo de esta manera. Los que somos muy poco tolerantes al riesgo, los que tenemos neutralidad ante el riesgo, y los que son muy tolerantes al riesgo y les encanta arriesgarse. El tipo que levanta la moto en plena autopista y le importa nada que lo lleve por delante un auto. Hay gente que anda a 150 kilómetros por hora y está tranquilo y dice, ¿cómo voy a andar más despacio? Si para mí me hace bien ir a andar. O sea, la adrenalina que le encanta el riesgo. ¿Cuál es el máximo nivel de riesgo que tiene una persona cuando hace inversiones? Díganme un inversor de alto riesgo, ¿cuál sería? El que está dispuesto a perderlo todo. ¿Cuál? ¿Cuál? Las criptomonedas. Uno, No. uno compra criptomonedas. No. No. El tipo que va al casino. El tipo va al casino, es el máximo nivel de riesgo. Apuesta negro y si gana, gana todo. Y si sale rojo, perdió todo. El máximo nivel de riesgo. Pues sí, ¿y de quién depende? De un tipo que tira la bola y los traficantes. Acá me está diciendo acá el profesor San que está comiendo algo. Los traficantes. Y vos decís, ¿qué es y un tipo que sabe que primero lo pueden matar. Segundo, está en un alto nivel de delito. Y se la juega toda. Toda se la juega. ¿Lo del casino cuenta como inversión también? Por No, supuesto. eso te iba a decir. No, no. ¿Qué va a contar como inversión? ¿Cómo, Ah, por qué no es una inversión? No, no es una ¿La inversión. bolsa no es una inversión? No, pero, Y pero ahí ¿qué tiene que ver la bolsa con el casino? La Vamos bolsa, de nuevo. vos tenés Es más entretenido el casino, pero es más No, complicado. en el mercado de capitales vos vas a ir ahí para poder ser o socio de una empresa o financiar a una empresa o a un estado, pero no ir a jugártela en la ruleta a ver qué número Sí, sale. señora, es una timba. Es el máximo nivel de riesgo. Es una Pero persona propensa al riesgo. ¿Cuánto? Todo. Me juego todo en una bola. ¿Es así? bueno, pero no es una inversión. Sí, señor, es una inversión. Estás poniendo plata con la expectativa de recuperar. No, no, yo tengo otro concepto de inversión. Está Será bien. una inversión financiera. Es una, Por ahí se puede ver como una inversión, por ahí no sé si como una inversión es una financiera. inversión financiera. ¿Cómo no? Vos tenés activo, lo llevás, lo pones en una condición de riesgo y te retirás. Es una Tenés hasta inversión. una tasa de retorno. Si te va bien, sabes cuánto vas a ganar. 36 veces. Claro, es Por eso- altísima. Porque, claro, son 36 veces. Exactamente. Si Pero es blanco-negro, tenés el 50% de ganar, 50% de perder. Salvo que saque el cero. No, no, pues claro, O verde. el doble cero. Pero está muy bien que entremos en esta diferencia con Silvia. Muy bien. Luis, y la mujer de uno, ¿en dónde entra? ¿Qué sería el premio al riesgo? En el Cuando super riesgo. Claro, premio al riesgo. Absoluto. Claro. Absoluto, Leandro. ¿Qué vas a hacer con la plata? Que no debería estar, dos cosas, no debería estar grabada esta pregunta que acabas de hacer y obviamente espero que no se ofendan los compañeros extranjeros por la pregunta que acabaste de hacer. Pero es así, es riesgo. Vamos a hacer permítanme en esta dilación y la vamos a dejar grabada. Vos, cuando vas a hacer un negocio, ¿qué haces? Investigás el mercado, haces un análisis de las competencias, determinas precios, determinas canales comerciales, ¿sí? ¿Sigo, Leandro? Vos haceme seña, así Sí, yo... sí, sí. Sí. Después, ¿qué haces? Haces un estudio técnico, ¿está bien? En profundidad. Y después haces un estudio económico, ¿está bien? Bueno, ahora te digo, cuando vos te vas a casar, analizás la competencia, si
tu pareja está compitiendo con otras potenciales parejas, no lo haces. Vos te enamorás y decís, me enamoré. No hiciste la evaluación de competencia. Segundo, fuiste a hacer el análisis técnico, sabe cocinar, le gusta divertirse como yo, se entretiene con las cosas que me entretienen a mí. No, tampoco lo haces. Y tercero, ¿le gusta gastar mi dinero o no? Fíjate si no es de riesgo. Una pregunta, Luis. Ponele, siguiendo en esa línea rara, si alguien va a afanar un banco, ¿también es inversión? No, sí, se podría tomar como una inversión. Sí, claro. Bien, me gustó. Veo que estamos Tendrías activos hasta en costo de trabajo. oportunidad. Por las dudas, mire que la clase está grabada, ¿eh? Costo de oportunidad. No. Esto es ciencia. Estamos hablando de ciencia, Juan. Hay que decírselo en el juzgado eso. No porque... Son preguntas raras que no se te ocurren, pero puede ser, qué sé yo. Piénsenlo. Obviamente Silvia va a disentir de esto. Y Rodolfo está acá que está desesperado por meterse en la conversación. Pero está muy bien. Acá me dice Rodolfo, si vos te separás es una quiebra. Porque antes tenías un auto, ahora tenés 2 asientos, y un eje y 2 ruedas. Y tenés instantáneamente, cuando huele el primer plato, tenés la mitad del capital. Se está dividiendo. Los separados sabemos de qué estás hablando. Bueno, pero es interesante discutirlo Me así. faltó hacer la cuenta en su momento. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tenemos? Tenemos, hay una gerencia de gestión de riesgo. Uno de los riesgos más importantes en Argentina es el riesgo de las personas. Una persona, tenés una pyme, te hace juicio y ya, te volteó la pyme. En las comunicaciones que vos das a los clientes, comunicás mal y tenés muchísimos problemas. En los tiempos que manejás para entregar, terminar y facilitar producto. En los costos, si tenés una gestión de costo inadecuada, ni te cuento. También el tema del abastecimiento es un problema y la calidad de tus productos. Todos son riesgos, algunos mayores, otros menores, de acuerdo al diseño de empresa que hiciste. ¿Y cuándo se dan estos riesgos? Por ejemplo, cambiar un sistema informático de una terminal aérea, como ejemplo, en un aeropuerto en plena operación. En el máximo nivel de riesgo. Una locura, no se le ocurriría a nadie. O hacer una proyección de una obra de 150 pisos de altura para alguien que tiene muy poca experiencia, 50 pisos. O no tener en cuenta la voz de los stakeholders con influencia mediática. Se han caído y derrumbado imperios porque las partes interesadas han hablado. Un riesgo medio, podemos cambiar las funciones de un sistema de facturación que maneja 50 personas, gestionar los riesgos de personas en un congreso, darle para que lo administre, si tenemos 500 personas, a alguien que manejó un congreso de 100, o implementar un sistema de numeración en los expedientes, bueno, tiene un riesgo medio. ¿Y qué cosas tienen bajo riesgo? Gestionar un congreso de 100 participantes, actualizar el software de una versión reciente, lo hace permanentemente los teléfonos, o incluso lo hace Mercado Libre cuando te actualiza la aplicación y te dice y te manda parches. Bueno, esto ocurría mucho con Microsoft, actualizaba y después te mandaba parches porque tenía errores o filtraciones de información o potencialidades de seguridad, ser hackeado, pero son de bajo riesgo. Y que el tipo de cambios afecte negativamente las finanzas en un proyecto de la empresa. Acá no coincido, diría Guillermo Bion, diría no coincido tanto. Pero como son especialistas financieros, le damos la derecha. Depende del riesgo que le representa a la empresa. Si la empresa es un proyecto que no le representa mucho, siempre generalmente a la empresa es un riesgo bajo, por ahí para el proyecto es un riesgo alto. El problema de las pymes es que no tiene idea de lo que significa
el valor de la divisa y no hace evaluaciones económicas de proyectos de todas las cosas que lleva adelante. Igual en la parte de proyecto y todo lo demás, en el día a día, la parte de análisis de riesgos es la parte más picante y dura de cuando vas a arrancar. Pues empiezan los pesimistas natos, los optimistas natos, y No, empezar a El meter todas las análisis, variables. el análisis de riesgo hay que hacerlo bien pesimista. Uy, Sí, que va sí. a llover. Fíjate, el gobierno está esperando de mínima 30.000 millones de dólares de ingresos. No sé si habrá comprado dólares hoy, pero está esperando un aluvión de dólares para tener un ingreso de 30.000 millones de dólares en esta cosecha. Y eso lo acomodaría en 60.000 millones de dólares de reservas. Y ahí estaría en condiciones de cerrar el cepo. Bueno, riesgo de proyectos de inversión. Se entiende por riesgo como la probabilidad de una variación de un hecho o fenómeno. Se entiende por incertidumbre la probabilidad de que cuando la ocurrencia es desconocida. Entonces yo tengo que entrar, ¿cuál es la probabilidad de que me pase esto? 1%, 10%, 20%, 50%. Cuando estás en timba, el 50% es la monedita, cara o cruz. Si se conoce la probabilidad de obtener un determinado flujo de fondos, lo que yo hablaba arriba, que se puede cargar en el punto, se puede determinar con cierta certeza la probabilidad de variación de esos indicadores de rentabilidad, que es lo que obtuvimos cuando hicimos el flujo de fondos. También puede afectar este análisis cuando no reconocemos el riesgo país, o el riesgo de la economía cuando hay inflación, o el riesgo de un golpe de Estado, o el riesgo del sector de negocios. Imagínate el negocio del off. Bueno, se hizo una inversión en una fábrica de off y en estos momentos la oportunidad que me dice, se acabaron los mosquitos, vino el frío y te quedaste con la inversión de la planta de off, esperando que en el próximo ciclo se creen mosquitos. Y los mosquitos piquen. Y aparte de haber mosquitos que piquen, tengan dengue. Existen diversos factores que dan lugar a la introducción del riesgo en proyectos de inversión. Por ejemplo, la economía de un país, no les tengo que decir a los que somos nacionales, las medidas políticas que se adopten. Fíjense el tema de las prepagas, lo que le pasó a las prepagas por tomar, dice, se liberan el precio de las prepagas. Ahí las prepagas le metieron 160%. ¿Cuál es el riesgo? Que el gobierno tomó una medida, les hizo una denuncia penal y por otro lado les fijó precios máximos. Cosa que no haría un liberal ni loco, y sin embargo lo hizo. Entonces, ojo con creer que las cosas son de libro. Las variaciones tecnológicas, las variaciones de mercado, pero sobre todo las variaciones tecnológicas. Bueno, el DNU. Hace 2 días todo el mundo apostaba que en algún momento se le iba a caer el DNU. Y la Corte Suprema de Justicia agarró y dijo, desconocemos los pedidos de nulidad del DNU por ser improcedentes. Que baje la tasa de interés. Imagínense, la tasa de interés cuando asumió Milei estaba en 110, 120%. Ahora está en 60%. Y todo esto es dificilísimo, me parece. Si uno supiera lo que vaya a ocurrir o vaya a hacer. En estos momentos la inflación en Argentina, hasta hoy, de los últimos 15 días, 18 días, está en 4.30. 4.7. Imagínense que se llegue a 6. Se están desplomando los precios en Argentina, porque todo el mundo especuló con un dólar de 3.000 y todos pusieron precios relativos con un dólar de 3.000. Entonces ahora, teóricamente, y si el plan del gobierno es correcto, estoy siendo positivo, no positivo por optimista, sino estoy haciendo un análisis de economía positiva. No estoy haciendo normativa, no estoy haciendo juicio de valor de nada. Estoy diciendo esto es, si la tasa es lo que refleja, y tenemos una tasa en abril del 6%,
el riesgo país va a caer, si sale la ley base va a caer el riesgo país, las tasas se van a ubicar en 20-25%, y si ocurre eso, bueno, se va a esperar una lluvia de inversión. Puede darse, a Macri no se le dio, siendo todos los empresarios amigos de Macri. Los juntó a todos, les dijo, señores, inviertan, no le invirtió ni uno. Hablaba de brotes verdes y cada vez movía los brotes verdes más lejos. Esto lo vivimos hace 4 años. Los costos de operación, que me suban algún costo de operación para que tengan una idea, el gobierno argentino no está homologando paritarias de los camioneros, homologó 9 puntos, no está homologando UOM, no está homologando otros gremios. Y obviamente el ciclo de vida de un proyecto no se conoce en certeza, se estima en 5 años, pero está cambiando. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, entonces acá aparece algún elemento que tomamos de evaluación económica del proyecto. Mientras más alta sea la TIR, más colchón yo tengo respecto a lo que me pidió el inversor para tomar algunas decisiones y equivocarme. O sea, mi riesgo está acolchonado, está atenuado respecto a lo que pueda ocurrir si ocurren determinadas cuestiones. Si yo tengo un negocio que me da el 1000% y en algún momento me baja a 500, no tengo problema. Ahora, si tengo un negocio de alta rotación y la gente no me entra al supermercado a comprarme, estoy en un problema. Y me dedico al supermercado, porque el supermercado tiene una rotación del 10% y no tiene más. Porque prácticamente hoy los hipermercados son grandes mayoristas, grandes minoristas con roles de mayorista. Compran y venden plata. Y mientras más rápido recuperan la plata, mejor. Si vos vendiste algo que compraste a 100 y ese 100 te termina, esos 100 te terminan dando una renta en un día del 8%, te sirvió. Porque es hoy el 8, mañana el 8, pasado el 8, traspasado el 8. En 30 días hiciste la rotación de todo. Pues interrúmpanme cuando quieran esto, ¿eh? Entonces acá tenemos algunos componentes que juegan con el capital de la empresa. Por ejemplo, el desconocimiento del conocimiento de la gente, de nuestras personas que juegan ahí todos los días y nos ayudan a trabajar la empresa. Chao, Rodri. La experiencia que tiene la empresa dentro del sector, el conocimiento, obviamente, el liderazgo de los mandos medios, la experiencia de trabajar en equipo, el valor ético de la organización, la motivación y la iniciativa de ese equipo humano. Todo eso son activos fundamentales que crean tanto conocimiento como imagen de la organización. Ninguno cuestionaría alguna organización que es sólida en esto. Y eso hace que los clientes sean leales. Y tener clientes leales que siempre te compren es extraordinario. Y después esto lo solucionás con buenos procesos. Acá tenemos lo que llamamos diseño organizacional y desarrollo, diseño de organizaciones. En el diseño de las operaciones tenemos muy buenos procesos. Tenemos muy buenas herramientas para construir y para controlar esos procesos, y obviamente la innovación. La innovación es una palabra que tiene que jugar muy fuerte en cualquier organización. Muy fuerte. Hoy por hoy, cualquier organización que no innove anda mal. Salvo aquellas organizaciones que hace 40, 50 años hacen lo mismo y venden el mismo producto. Por ejemplo, la Bic. Esta que está acá. La lapicera Bic. Esta lapicera Bic la creó un argentino, bolígrafo. Entonces, esta lapicera Bic hace 50 años que es idéntica. Idéntica. No cambió nada. ¿Cuál es la innovación? No sé cuál es la innovación. Pero empezaron a salir competidores
y una cosa es escribir con esto y otra cosa es escribir con esto. Son lo mismo, valen baratísimas las dos, pero una cosa es escribir con esto y otra cosa es escribir con esto. Yo hoy fui a buscar acá a la facultad, en compras, que me den esta lapicera. ¿Por qué? Porque es un encanto escribir. Corre muy bien la bolita. Esto es un tubito de tinta con una punta de lo que sea y una bolita en la punta que hace salir la tinta. Bueno, la bolita de esta es fantástica. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de riesgo. Hay que delimitarlo en la variabilidad que presentan los flujos de caja respecto al estimado. Yo creía que me iban a entrar 100 millones y me entraron 80 millones. Bueno, tuve una variación del 20%. Ahora esperaba que entren 100 y entraron 50. Ah, ahí estoy bien complicado. La incertidumbre que puedo llegar a tener. Y para eso no hay estrategia. Si el mercado entra en un alto nivel de incertidumbre, las probabilidades no son cuantificables y tengo problemas. Entonces empiezo a trabajar sobre todas las unidades de la cadena de valor, ya sea en las actividades de soporte o en las actividades primarias. ¿Por qué? Porque se me va a diluir esto. Esto se me derrite como manteca en el fuego. Porque todo esto empieza a temblar, toda la empresa empieza a temblar. ¿Y dónde se da esto? Cuando las fuerzas internas de una organización empiezan a tener problemas. Las fuentes de la organización, las fuentes internas del riesgo que me dan a la organización, por ejemplo, el perfil de los socios no es compatible. O sea, cuando yo hago una sociedad tengo que tener dos factores con mis socios: objetivos orientados y ambiciones compatibles. Objetivos orientados y ambiciones compatibles. Yo hace 30 años que soy socio de la profesora Marto. 30 años. Al 50%. Somos distintos, pero tenemos objetivos muy orientados y ambiciones muy compatibles. Entonces no tengo problema. Cuando vos tenés socios que no cumplen con estas dos alternativas que te dije, o dos definiciones que te dije, vas a empezar a tener problemas. Si yo quiero un bote y vos querés un barco, estamos en problemas. Si vos sos innovador y yo soy conservador, tenemos un problema. Y obviamente, cuando las actividades de soporte no funcionan, que la infraestructura, que la tecnología, que el recurso humano y el manager no estén alineados a la estrategia de la empresa o no están dando los resultados. Muchas veces contratamos gente que se queda en el tiempo y ese tiempo es tan conservadora que no puede adaptarse a los nuevos tiempos. Yo hace 2 meses que estoy jorobando con el tema de la inteligencia artificial y no se dan cuenta que es un tsunami que nos va a tapar a todos. Hoy el secretario de Ciencia y Técnica nos dijo que nos va a comprar para el grupo nuestro, este grupo, la inteligencia artificial 4.0, que es de la 4, que es la de ChatGPT, porque estuvimos analizando en detalle cuál es la que nos convenía. Y la doctora Marto y yo decidimos, sobre todo ella, el ChatGPT, por ¿cómo se llama? El store que tiene, el almacén que tiene de aplicación. En este caso, hemos dado un paso adelante. Ahora, no usarla, que tiene que ver con la capacitación de la gente, es un problema. Y obviamente lo mismo, en las actividades primarias es lo mismo. Si el abastecimiento me empieza a fallar porque el sistema no va de acuerdo, o porque la cadena de valor o firmé convenios con gente que no funciona, o las operaciones, o la logística, o la comercialización, o el servicio de postventa, que es muy importante. Hoy estuvimos visitando un laboratorio que tiene tecnología de primer nivel y no puede poner un equipo en marcha porque la empresa se fue del país y no tiene postventa. Entonces tiene un equipo de $200.000 parado ahí el divino botón, sin generar un solo centavo. Y lo miran y qué sé yo. Yo tengo un equipo de hace 30 años ahí que lo utilizo y funciona, y funciona. O sea, estoy viviendo para la Argentina actual. Ellos vinieron a la Argentina del futuro y se quedaron
O sea, se llevaron a la luna un montón de cigarrillos para fumar y se dieron cuenta que en la luna no había ambiente para poder prender cigarrillos. O se olvidaron los fósforos, pues. Sigo con la próxima. Fuentes de riesgo externa. Esto es lo que te puede llegar a pasar si... Ay, me equivoqué. Esto es lo que te puede llegar a pasar en el exterior, cuando hacia afuera empiezan a cambiar las cosas. O sea, vos tenés todo alineado adentro, tenés todos los jugadores perfectamente jugando y se empiezan a romper. Por ejemplo, los submercados, que nazcan competidores, que el distribuidor cambie las condiciones de juego, que el proveedor tenga problemas en su organización y que los consumidores decidan consumir distinto. Obviamente, las partes interesadas pueden agarrar e influir sobre la comunidad local, y si tu producto tiene alguna inconsistencia con los ambientalistas o con las autoridades. Imagínense las personas que tienen los que registran, ¿cómo se llama, Silvia? Los registros del automotor. Los registros automotor. Cuando nunca los cuestionó, hay 1.200 y pico registros en toda la Argentina, donde se paga entre el 10, casi el 10% del valor del auto comprado para patentarlo. Y hoy el Estado y los políticos que no están en el negocio del registro automotor, que se dieron por favores políticos, empezaron a cuestionarlo. O sea, los stakeholders están cuestionando eso. Ayer había un aumento para las tasas que se pagan dentro de los... Y el presidente cumplió con su palabra y mandó para atrás esos aumentos. Impactó en los registros automotores. O el contexto local, como mencionamos, el contexto social, político, regulatorio, económico, tecnológico. Las empresas que estaban muy bien en el modelo regulatorio anterior estaban bárbaros. Los estudiantes que tenían beca están bárbaros y el Estado decidió recortar y empezó a ser meritocrático. Yo recién vengo de una asamblea acá en la facultad donde el día 23 va a haber una marcha multitudinaria por ese tipo de cuestiones. El gobierno quiere auditar las universidades públicas. Otro problema más. Cambiaron las condiciones de contexto. Y la tercera es cuando el contexto internacional nos lleva a una situación de crisis. Por ejemplo, una crisis financiera. Por ejemplo, problemas de terrorismo o de pandemia o de calentamiento global. El otro día hubo una inundación en Dubái. La peor inundación y llovió lo que nunca llovía en Dubái. Bueno, ya ahí tienen una situación de contexto. Acá tengo un chat, a ver qué me dice. Libros muy recomendables para ver posible impacto de la inteligencia artificial. La cuarta revolución de Klaus. Gracias, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada, de Lo nada. voy a tener muy en Hace un cuenta. tiempito los leí y son muy buenos. Uno es más económico porque Klaus es el presidente del Foro Económico Mundial y el otro es más técnico, pero en sí hablan prácticamente de lo mismo. Gracias. Es muy importante que tengan en cuenta cómo va a cambiar. Mire, yo les voy a contar algo que me quedó registrado el otro día hablando acá con nuestro amigo Leandro. Cuando él empezó a explicar cómo filmaban y cómo va a ser la metodología de filmación y cómo se cayó una industria por el solo hecho del reemplazo tecnológico. Decía, no, porque ahora con las baterías no tenemos problema. Antes teníamos 4 personas que tiraban cable, ahora no. No necesita nadie tirar cable. O sea, el empleo de tiracable desapareció. Y así van a desaparecer un montón de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse para el futuro. ¿Y cuál es la única forma que tenemos nosotros los intelectuales para prepararnos para el futuro? Estudiar. Entonces hoy los felicito a ustedes que están estudiando, porque se están preparando para el futuro. Están intercambiando, están en una sopa de conocimiento del cual va a salir cosas muy buenas. Vuelvo al tema.
Disculpen que tuve una dilación. Este es un ejemplo muy lindo, muy lindo. ¿Cuál es la probabilidad de que esto caiga? Bueno, si hay alguien que no va y controla eso, pues se puede caer. Ahora, un riesgo imprevisible es este que está acá. El hombre que se enamoró de la señora y vino la inundación, que nunca venía. A Silvia, el otro día tuvimos en Berizo una inundación que nunca ocurrió y estuvo a 2 centímetros, de 3, no sé cuántos centímetros de entrarle a la casa. Y nunca había habido una inundación de esas características. En otros lados tenían, a la vuelta de la casa de Silvia había 60 centímetros de agua en la vereda. 60 centímetros de agua. El colegio ella está atrás de un colegio parroquial, estaba inundado de punta a punta. Entonces tendríamos que caracterizarlo, ¿no? De acuerdo al impacto que tenga y a su probabilidad de ocurrencia. Si yo tuviera un negocio de comidas al aire libre, sí o sí tendría que agarrar y hacer un análisis de cuánto llueve en el año, para decir, bueno, tengo tantos días libres, lindos, a un porcentaje y ver el porcentaje de lluvia. Entonces voy a tener, de los 365 días que tengo 70 días. Y yo no sé si 70 días de buen clima justifican un negocio. O lo que hacen los heladeros, cuántos son los días de calor, porque yo sé que arriba de 32 grados, que yo sé que la gente corre a comprar helado. ¿Y qué pasa con los helados industrializados? Antes estaban las heladerías, ahora tenés helados industrializados y a bajo costo. Eso está compitiendo con un kilo de helado barato que está en 5.000 pesos y un kilo de helado caro que debe estar 30 hoy. Entonces, bueno, son todas cosas que vos tenés que tener en cuenta para discutir. Se hace una matriz, la matriz de riesgo, donde tenés un análisis de probabilidad de ocurrencia e impacto en tu negocio. Y después te ubicás acá. Agarrás y decís, si ocurre tal cosa, ¿cuánto es mi impacto? Si estás acá, preocupate. Si estás en la zona de alto riesgo, preocupate. Porque puede tener baja probabilidad de ocurrencia, pero si ocurre, tiene alto impacto. O al revés, alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto en tu negocio. Por ejemplo, acá en La Plata hay muchas personas que venden en la calle, ponen una mantita y venden. Pero eso ya dejó de ser un negocio para salvarse una persona. Eso es una organización, por ejemplo, de venta de ropa que debe estar facturando primero, de manera informal, y segundo, debe ser una manufactura de ropa a muy bajo costo y ¿cómo se llama? Compitiendo con Puma, con Nike, con Adidas, y las está matando, porque la gente consume ropa económica y le está, ¿cómo se llama? De manera fraudulenta está usando la marca. Hasta ahora acá en La Plata nadie hizo nada. Ahora salió en el diario, que es una medida para los fabricantes de ropa de esta característica que debe llamar la atención. Vamos a atacar el tema de la venta ambulante. Y cayó hoy una de zapatos, que hacía zapatos, estaba en uno de los medios, con un impacto de 60 o 40 millones de pesos, que no es nada en términos de lo que se fabrica, como decimos nosotros, trucho, no es nada. Bueno, acá tenemos un gráfico. No sé si es largo el video. A ver, lo podemos poner. Dígame si lo Todo lo escucha. que aparece es de riesgos para la gestión y elaboración de proyectos. Primero vamos a definir qué es una matriz de riesgo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, esta herramienta que es utilizada para la gestión de proyectos realmente es útil para poder identificar todos aquellos riesgos que pueden
suceder dentro de nuestro proyecto que nosotros hemos delimitado previamente con un objetivo. Pero, ¿qué es el riesgo? Ahora, vamos a definir el riesgo como un evento o eventos que son previstos o imprevistos, que además nos pueden afectar el logro de nuestros objetivos y cambiar el alcance de nuestro proyecto y prácticamente hacer que desaparezca. Ahora bien, con esta herramienta lo que podemos hacer es identificar esos riesgos y poderlos catalogar de acuerdo a determinada clasificación para nosotros poder tomar decisiones sobre ellos. Y antes necesitamos hacer 4 acciones básicas para poder determinar nuestra matriz de riesgo. La primera sería tener a la mano nuestra estructura de la división de trabajo que previamente ya hemos trabajado, y después de cada una de las actividades que aparecen en la EDT tenemos que identificar los riesgos de cada una de las actividades en caso de que sea necesario y sea posible. Ahora, después de que tenemos eso, necesitamos evaluar las probabilidades de que esos riesgos ocurran. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente utilizando la matriz de riesgos. Y finalmente, también necesitamos determinar y mencionar qué acciones de respuesta a esos riesgos son los que nosotros tendríamos como líderes de proyectos. Bueno, esto que aparece aquí no es más que la matriz que ya está lista, y si se fijan tiene 2 etapas. La primera, la de la frecuencia, que aparece del lado izquierdo de la pantalla, y la otra parte es la de impacto que aparece en la parte inferior. Entonces, dentro de esta matriz, lo que vamos a hacer primero es la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo que nosotros hemos identificado, que puede ir desde frecuente hasta improbable, y después vamos a clasificar ese mismo riesgo en cuestión del impacto en caso de que sucediera, ¿no? Ese impacto puede ir desde insignificante hasta catastrófico. Entonces, nosotros vamos a utilizar estos cuadrantes para poder determinar qué riesgos son los que estamos evaluando y después saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Veamos un ejemplo. Imaginemos que para una estructura de la división del trabajo dada, tenemos estos riesgos. Tenemos en el riesgo 1 que la estimación presupuestal no corresponde con lo logrado. Riesgo 2, la duración de las actividades sobrepasa el plazo previsto. 3, el proyecto enfrenta riesgos relacionados con la población. Y 4, hay aspectos legales que dificultan la conclusión de la actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos riesgos dentro de la matriz. Imaginemos que ya lo logramos y lo hicimos de la siguiente manera. Es decir, el riesgo 1 quedó clasificado con una frecuencia posible, pero el impacto insignificante. Entonces, fue colocado en este cuadrante verde. Y para el riesgo 2 quedó con una frecuencia posible y el impacto moderado. Pero fíjense qué pasa con el riesgo número 3. La frecuencia es ocasional y en caso de llegar a suceder, el impacto sería catastrófico. Entonces, eso lo podemos poner en el cuadrante rojo. Ahora, si nosotros trasladamos estos riesgos a las posibles cuadrantes donde están, entonces tenemos que para el riesgo 1, que era el de la estimación presupuestal, aquí visualmente podemos evaluar que es de ocurrencia posible, pero el impacto sería insignificante. Y por ejemplo, para aspectos legales, la ocurrencia sería probable, pero el impacto menor. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta ya visualmente estas opciones, lo que podríamos hacer es, ahora sí, ir a las respuestas básicas de la gestión de los riesgos. Esas respuestas básicas de la gestión de riesgos, pues al menos las podemos clasificar en 4, que sería aceptar el riesgo, transferirlo a un tercero, mitigarlo, nosotros mismos lo podemos producir y tratar de evitarlo a toda costa. Ahora, gráficamente y de manera teórica, ¿cómo podríamos tomar esas respuestas ante los riesgos que nosotros podamos determinar? Pues serían de la siguiente manera. Entonces, tendríamos que, para los cuadrantes que aparecen en verde, lo que recomienda la teoría es que podamos aceptar el riesgo, mientras que todo lo que aparece en rojo lo tendríamos que evitar, y los cuadrantes naranjas y amarillos es donde podríamos mitigar o transferir ese riesgo hacia otras personas. Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a...
Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es definir no solamente la sensibilidad, sino la sostenibilidad de nuestro proyecto. Uno de los problemas que tuvo Argentina con el tema de las vacunas es que no pudo sostener el tema de la cantidad de vacunas para todo el mundo en el momento de la pandemia. Y cuando las tuvo, la gente dejó de quererse vacunar. O sea, cuando vos haces una campaña no solamente de vacunación, no solamente tenés que tener el producto para vacunar, sino el tiempo hacia largo plazo de poder sostener tu política pública, por ejemplo, en el caso de política pública. O, por ejemplo, en una organización, si das algunos beneficios a tus empleados, lo tenés que tener sostenido. Si no, vas a tener problemas internos. Entonces, esto es muy importante y suma al riesgo. Digo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno. Bien. Entonces, lo que yo les decía en algún momento que íbamos a ver como ejemplo el modelo unidimensional. Este procedimiento consiste en suponer, dentro de lo lógico, algunas variaciones porcentuales de un factor. Por ejemplo, las ventas. Entonces ahí juego con el variantir. Digo, subo las ventas, muy difícil subir las ventas, menos que invierta en una campaña, o me bajan las ventas y juego con el variantir. Esta es una forma. Ahora, el multidimensional es un poco más complejo, pero existen programas que hoy te permiten hacer simulaciones al respecto. Por ejemplo, usar muchas plantillas Excel para llevar adelante los cálculos. Antes, como decía Matías, hacerlo a mano, no se hace más a mano este tipo de simulación. Bueno, lo que dije hoy de la sostenibilidad, acá aparece Un cuando... programa que recomiendo que es gratis y lo usé es el Monte Carlo. Sí, el Monte Carlo es un muy buen programa para hacer simulaciones importantes. Bueno, fin del tema, fin de la cursada. Hacemos un picadito, hablamos de lo que consideren, pero acá podemos dar por finalizada la cursada y obviamente vamos a dejar de grabar. Yo los saludo formalmente, les agradezco haber participado hasta acá en estas clases y en las próximas reuniones yo los voy a escuchar a ustedes como inversor a ver qué son capaces de presentar. Vamos a dejar de grabar.